Dios te bendiga en esa hermosa mañana y vamos a hablar un poquito acerca del sacrificio de Jesús y todo lo que conllevó ese trayecto de 12 horas desde el pretorio hasta el Gólgota. Así que acomódate ahí en tu casita y vamos a orar. Vamos a orar para ver que Dios nos tiene en esta mañana. Sé que aparte de todo lo que estamos pasando, siempre tenemos una seguridad de que todo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario fue para darnos una mejor salida a nosotros y darnos descanso. Así que este es la mejor forma de decir: Señor, gracias por el sacrificio, porque no todo se quedó en la cruz, no todo se quedó en la tumba. Pasó a un nivel mayor, porque dice la Biblia que se levantó al tercer día para que tú y yo estuviésemos vida y vida en abundancia. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu inmensa e infinita misericordia. Te pido que tomes cada corazón, cada vida, cada mente, y nos ayude a entender, a darle la importancia que el sacrificio se merece, ese sacrificio de cruz, ese sacrificio de sangre, Señor Padre, ese sacrificio de pacto, para que hoy podamos gozar de vida y vida en abundancia. Mira a todos los que se van a conectar, los que van a escuchar el mensaje. Te pido que sea de provecho a sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tienes tu Biblia por ahí o tu celular, vamos conmigo a buscar a Isaías 53, por favor. Isaías 53, desde el verso 1. Así que el versículo 1, Isaías 53. Así que si puedes buscar conmigo. Isaías 53, versículo 1. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice el 9.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén y amén. Así ya que empezamos con el tema, fue por amor a ti. El tema de esta mañana se titula Fue por amor a ti. Y para entrar un poco ya en contexto del mensaje, cuando hablamos de cruz, en griego esa palabra significa estauro. Estauro era como una especie de madera, como en una T. En una T, a eso llaman cruz. Y esa muerte era la más vergonzosa, la más dolorosa, la más cruel, la más violenta, la más atroz de aquel momento. O sea, podemos decir que esa muerte era una moda en aquellos tiempos. A todos los que merecían esa muerte, pues era como un festival, era como una película, era como una actividad. Cuando decían a alguien lo van a crucificar, todo el pueblo se amontonaba, toda la gente se amontonaba para ver ese espectáculo, porque iban a ver presos, iban a ver delincuentes que iban a ser crucificados. Yo me imagino a todas esas personas comiendo sus dulces en las calles, viendo con risas, quizá unos con risas, quizá otros con llanto, viendo el sacrificio, viendo la forma violenta de cómo trataban a esas personas. Me imagino que esa gente se ponía a las orillas de las calles para ver pasar a esas personas cargando el estauro, cargando ese patíbulo, cargando ese madero encima sin poder llevar. Esa era la muerte que los romanos le daban a las personas que delinquían. Pero a sus ciudadanos no le hacían eso. Solamente eran a la gente no romana. Quizás dice la historia que esta muerte la copiaron ellos de los fenicios y los persas. Y según también decían que ellos dejaban los cuerpos crucificados, lo dejaban hasta que las aves venían y se comían el cuerpo, la carne, o hasta que se descomponía y quedaba el esqueleto ahí. Yo me imagino o sea, eso no se puede imaginar realmente el dolor, el sufrimiento que esa muerte era para el delincuente. Y vámonos entonces a pensar un poquito. Dice la Biblia que Jesús no fue crucificado solo. Él fue crucificado con dos ladrones. No eran buenos ladrones, eran delincuentes. Eran gente que había delinquido, que había cometido alguna falta. O sea, no eran buen ladrón, no eran buenos ladrones, eran delincuentes. Y Jesús murió en medio de esos dos. Pero vamos a pensar un poquito, vamos a pensar en una película. Y vamos a imaginarnos estos dos presos antes de ser crucificados en la cárcel, conversando entre ellos, diciendo: ya vamos a morir, vamos a pasar por esta muerte. Y quizá ellos estaban conversando triste, viendo que ya su vida estaba a punto a llegar a su final.
Pero lo que ellos no sabían cuando estaban conversando era que uno de ellos iba a ser salvo. Ellos no sabían que iban a morir al lado del Salvador del mundo. Ellos no sabían que iban a morir al lado del Hijo de Dios. Ellos no se imaginaban eso porque quizás no supieron. Estuvieron encarcelados todo el tiempo que Jesús hizo milagros, que Jesús levantó muertos. Quizá ellos habían escuchado de Jesús, pero no sabían realmente quién era Él. Ellos quizás no sabían que uno de ellos iba a ser salvo. Imagino a estos dos presos en la cárcel unas horas antes, tristes, abatido por la muerte tan dolorosa que le esperaba, por la muerte tan horrenda que le esperaba. Entonces, yo pongo a los ladrones como la iglesia, dos ladrones. Uno quiso estar con Jesús, mas el otro no quiso estar con Jesús. Dejémoslo ahí. En esa parte después le voy a explicar por qué comparo a esos dos ladrones, mitad de la iglesia, como dicen en Mateo 25, de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 insensatas. Así, mitad, mitad. 5 del ladrón que aceptó a Jesús y 5 del ladrón que no aceptó a Jesús. Entonces, según la ley en Deuteronomio, antes al que cometía el castigo le daban 39 latigazos. Vaya contando esto, vaya entendiendo lo que le quiero decir. Antes de cargar el patíbulo, antes de cargar el madero, antes de eso le daban 39 latigazos. No podían darle más porque lo podían matar. Pero según la historia, ese látigo se dividía, eran 3 látigos en uno. Entonces le daban 13. 13 por 3 serían 39. Entonces ellos cada latigazo valían por 3, porque un látigo estaba dividido en 3. Según la historia, cada punta del látigo tenía como una garra así, que cuando daba en la espalda se llevaba un pedazo de carne. O sea, aunque eran 13 latigazos que equivalían a 39, el hombre de ahí salía casi muerto. Salía casi ya que no podía ni caminar. Entonces a Jesús le dieron 39 latigazos antes de él cargar el madero. Antes de él llevar esa carga tan pesada que ya con esos latigazos no podía llevar. Lo amarran, lo castigan, entonces lo obligan a llevar su cruz. También a los presos, porque cada delincuente tenía que cargar su propia muerte. Tenía que cargar el madero. Y Jesús sale caminando, después de esos azotes, sale llevando su carga. Y una vez más le pido que hagamos una película en nuestra mente y nos vayamos a ese espectáculo. Porque para el pueblo judío era un espectáculo. Para el pueblo judío Jesús era un delincuente más. Para el pueblo judío, para los líderes religiosos, era un espectáculo más. Jesús era un delincuente más. Ellos no sabían, estaban ciegos, no sabían que estaban dando muerte al Hijo de Dios. A un hombre que nunca pecó, a un hombre que no hubo engaño en sus labios. Y Jesús, después de eso,
azote le ponían el patíbulo, le ponían el madero y caminaba esa calle en ropas íntimas o quizás desnudo. Por eso dice la Biblia que Él llevó toda vergüenza, llevó toda esa vergüenza por nosotros. Ustedes se imaginan, como decía ayer, ustedes se imaginan que saquen a un hombre por la calle desnudo y lo vayan dándole golpe, lo vayan castigando. Yo creo que la vergüenza es más grande que el mismo castigo. Porque Jesús no merecía eso. Pero era necesario que Él muriera por amor a ti y a mí. Me imagino que Jesús sin fuerzas, me imagino que Jesús sin tener esa vitalidad, cargando esa cruz y pensando en nosotros, pensando en cada persona del mundo y diciendo entre sí: tengo que hacerlo. Tengo que llevar esta cruz por amor a mis hijos. Tengo que pagar el precio que ellos no pueden pagar. Tengo que llevar este madero aunque no pueda llevarlo. Y dice la Biblia que por un momento, si ustedes leen los evangelios, dice la Biblia, algunos cuentan que Jesús se cayó con el madero y que un tal Simón de Cirene lo ayudó. Lo ayudó. Y sigue pensando en esa trayectoria, desde el pretorio hasta el Gólgota. Vaya pensando que esa calle estaba minada de gente. Esa calle había una multitud, quizás gritando: crucifíquenle. Quizás gritando palabras obscenas, quizás gritándoles palabras al Hijo de Dios, un hombre que no merecía nada de eso. Y te digo algo, tú y yo sí merecíamos eso. Los ladrones sí merecían eso. Pero Jesús no. A Jesús nunca se le encontró pecado. Jesús nunca pecó. Sin embargo, vuelvo y repito, fue por amor a nosotros. Así que cuando tú pienses en esto ahora, antes de cometer cualquier falta, antes de entrar en cualquier tentación, antes de cometer cualquier pecado, quiero que te detengas y pienses en el sacrificio. Cuando tú estés pasando por pruebas, por tribulaciones, cuando estés pasando por alguna necesidad, por algún sufrimiento, piensa que hubo uno que pasó cosas peores que tú. Y ese fue Jesús. Entonces, aparte de eso, le dieron golpes, le dieron pecosones, le dieron galletas. ¿Y saben qué? Esto no le valía a ellos. ¿Sabe qué hicieron aparte de eso? Que pusieron una corona de espina en su cabeza, burlándose de él, como en forma de burla. Este dice que es el rey de los judíos, entonces vamos a ponerle una corona de espina, vamos a ponérsela. Entretejieron una corona de espina y se la pusieron en su cabeza como en forma de burla. En forma de burla. Y Jesús tuvo que cargar también eso. Pero lo estaban golpeando donde Satanás, donde el diablo descargó toda su ira con Jesús a través del hombre. Usó al hombre para maltratar, para herir a Jesús. Sin embargo, Jesús nunca dio un paso atrás. Jesús nunca pensó en devolverse. No, Él tenía un propósito. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todos tengamos vida eterna.
Y lo único que llevó a Jesús a aguantar, a soportar todo eso, fue el amor que Él nos tenía. Entonces, cuando el Nuevo Testamento habla de la crucifixión de Jesús, era algo ya que ellos conocían, porque estaban acostumbrados, como dije al principio, a ver ese tipo de espectáculo, a ver cada cierto tiempo. Yo me imagino que salía alguien por la ciudad a decir: mañana será crucificado tal ladrón. Y la gente ya se emocionaba, la gente ya se ponía en la expectativa para ver quién era ese que iba a ser crucificado. Y dice la Biblia que lo llevaron a los tres, a los dos ladrones y a Jesús. Cuando leímos aquí en Isaías, dice que la apariencia de Jesús no se conocía. De los golpes que le dieron, del maltrato que le dieron a Jesús. Dice que no tenía apariencia. Ya su apariencia se había desaparecido. No sé si ustedes han visto la película, pero imagino que Mel Gibson quiso hacer algo, pero creo que fue peor de ahí. De tanto los golpes que le dieron, de tanto el sufrimiento que Jesús pasó. Y sabe que dice la Biblia que cogieron sus vestiduras y las sortearon, Hicieron un sorteo con la vestidura. O sea que la crucifixión era algo ya. Era algo ya que era normal en aquel entonces. Entonces, aparte de la cruz, aparte de los azotes, de los golpes que le dieron, vamos ahora con los clavos. Con los clavos. 3 clavos. Según la historia, algunos arqueólogos han encontrado esqueletos con hoyos en sus pies. A Jesús lo clavaron. Una vez, yo me imagino cuando uno se clava una espinita que uno salta como un chivo. Cuando yo voy a inyectarme, que soy enemigo de las inyecciones, yo no quiero saber de eso. Cuando me van a inyectar, yo cierro los ojos así. Y no miro, porque que no me gusta esa sensación. Mi esposa me dice: cobarde, tú eres un cobarde. Y yo digo: no, es que no me gusta que me punchen. Entonces, imagínese usted que agarren a uno y le claven unos clavos. Imagina el dolor que esto significó para Jesús. Ay, Dios mío, no se puede imaginar, porque es un dolor, hermano, que es un dolor insoportable. Es un dolor tan grande que, aparte de eso, también pierde mucha sangre y también queda deshidratado. Por ahí pierde mucha sangre, le da tétano, le da fiebre, le da de todo. Imagínense a Jesús con esa fiebre grande, con ese sol, dándole ahí en todo el cuerpo, derramando sangre y perdiendo sangre, quedando deshidratado por toda la sangre que perdió cuando estaba ahí, que no soportaba ese dolor. No, eso no se puede imaginar. No se puede imaginar. Es un sacrificio. Yo cuando hablo de esto me conmuevo, porque es que wow. Es algo tan terrible que en mente humana no se puede, porque fue que el diablo descargó toda
su ira contra el Hijo de Dios, porque pensaba que dándole muerte iba a obtener la victoria, pero se equivocó. Él se equivocó porque él no sabía que el Hijo de Dios se iba a levantar al tercer día y que ese sacrificio fue con un propósito para darnos vida y vida en abundancia. Para que tú y yo hoy podamos disfrutar de la salvación, podamos disfrutar de la sanidad, de la liberación, aleluya. Por eso fue que Él lo hizo. Por eso fue que Él se sacrificó. Entonces, aparte de todo eso, ya perdiendo tanta sangre, perdiendo, tiene una fiebre grandísima por el dolor. Además que el sol le daba en lleno, porque era alrededor del mediodía, le daba en lleno ese sol. Dice la Biblia que después, para asegurar, antes de esto Jesús grita: tengo sed. Porque me imagínense, deshidratado, perdiendo esa cantidad de sangre. Cuando él dijo tengo sed, según la historia, le daban una especie como de vinagre narcótico para calmar el dolor, para calmar la dolencia. Pero Jesús no quiso tomar eso. Jesús no quiso. Porque Él quería sufrir completamente por nosotros. Él quería sufrir completamente por nosotros. Y según la tradición, entonces un soldado romano le clavaba una lanza por su costado. Y dice la Biblia que de su costado salió agua y sangre. Y ese mismo centurión que lo traspasó, que lo clavó, tuvo que confesar y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Acaso tú puedes en tu casita ahí levantar tus manos y decir: tú eres el Hijo de Dios, Jesús? Gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias que por tu sacrificio tengo paz, tengo salud y tengo vida eterna. Aleluya. Tengo salvación. Tengo liberación. Porque todo eso que Jesús pasó fue por amor a nosotros. Después que Jesús estaba crucificado, desnudo, quizás con mucha fiebre, bastante fiebre, deshidratado por la sangre que había perdido. ¿Se acuerdan de los dos ladrones? De los dos malos ladrones, porque eran malos. Estaban presos porque habían delinquido, habían cometido un hecho. Había un preso a la derecha y un preso a la izquierda. Un preso le dice a Jesús, uno de los dos, le dice a Jesús: tú dices que eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no te salvas tú y también nos salva a nosotros? Con ese dolor. Y Jesús en silencio. Jesús no le contestó. Sin embargo, el otro ladrón, que yo pongo a la iglesia, le dije que comparaba a los presos con la iglesia, mitad y mitad. El primero no reconoció a Jesús. Mucha gente está en la iglesia, pero no reconocen a Jesús. Sin embargo, el segundo, ¿qué dijo? El segundo dijo: tú y yo estamos aquí por justo castigo. En otras palabras, tú y yo merecemos estar en esta posición. Pero este hombre nunca hizo nada malo. A este hombre nunca se le conoció pecado. A este hombre nunca se le conoció maldad. Nunca se le conoció engaño. Este hombre no merece estar en esta posición. Tú y yo sí. Y el ladrón bajó la voz y dijo:
Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de este pecador. Y Jesús le dijo, ahí sí Jesús habló, quizás sin poder hablar. Quizás sin poder hablar nada. Dijo, desde hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Jesús hace con la iglesia que le reconoce. Eso es lo que Jesús hace con la iglesia que le dice, sí, Señor, yo sé, yo reconozco el valor que tu sacrificio produjo. Así que voy a caminar por ese valor. Voy a caminar como tú quieres que yo camine. Le diré no al pecado. Le diré no a la mentira, no al engaño, porque sé el valor que tú tienes, que obtuvo el sacrificio. Y te pido que también me separes un lugar en el paraíso. No sea de esa iglesia como el ladrón que se burló de Jesús, que negó a Jesús. Vamos a ser como el ladrón que se arrepintió, que dijo, acuérdate de mí. Cuando estén pasando por prueba, cuando estén pasando por dificultad, dile, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, acuérdate cuando te fallo, cuando cometo una falta, cuando cometo algún error, acuérdate de mí, Jesús, acuérdate de mí, no me dejes, no me abandones, porque yo reconozco, le doy importancia a tu sacrificio en la cruz del Calvario. Aleluya. Y eso es que debemos de hacer. Tomar ese ejemplo de ese ladrón y decirle, acuérdate de mí. Acuérdate de mi condición como hombre, que hoy yo te acepto como mi Salvador. Hoy reconozco que tú eres mi Salvador, mi protector, mi ayuda, en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que después de esta breve conversación, de este breve diálogo que Jesús tuvo con esos dos ladrones, dijo una última palabra. Recuerden que Jesús dijo 7 palabras. Y la última palabra que Jesús dijo fue, consumado es. Consumado es. Esa palabra quiere decir, ya tú no tienes que pagar nada. Ya José Luis no tiene que pagar nada. Ya Benny no tiene que pagar nada. Ya Londra no tiene que pagar nada. Todo fue pago. Es más, ¿y saben qué? Jesús también guardó dinero para seguir pagándole a ustedes sus deudas. O sea que ya no tenemos que pagar nada. Ya todo fue consumado. Ya todo fue saldado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y eso tiene que ejercer una especie como de gozo. Decir, wow, Señor, tenía una deuda que me condenaba. Tenía una deuda que me daba condenación. Pero tú saldaste todo. En otras palabras, Jesús dijo, Padre, ya he cumplido lo que me mandaste hacer. Y ya todos mis hijos están seguros. Todos mis hijos están salvos. Todos mis hijos van a tener vida y vida en abundancia. Y eso fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo, consumado es. Consumado es. Ya tú no tienes que sufrir más. No tienes que llorar más.
No tiene que andar dando lástima. Ya todo está consumado. Ya todo está hecho. Ya hubo un sacrificio que es el único que no podemos hacer ya más sacrificio, dice la Biblia en hebreo, sino que ya todo fue pagado. Todo fue saldado. Iglesia, amor, favor, por amor a nosotros. Dice la Biblia en Gálatas 3:13, dice que Jesús se hizo maldición por ti, por mí. Porque tú y yo éramos los que estábamos en maldición. Tú y yo sí merecíamos estar en ese puesto. Mas Jesús pagó ese precio. Jesús pagó ese precio por nosotros, porque sí, a través de ese sacrificio, sí podemos tener salvación, sí podemos tener vida eterna, sí podemos tener sanidad. ¿Saben por qué? Porque según leímos en Isaías, dice que por sus llagas fuimos curados. O sea que ni la enfermedad, ni ninguna dolencia ya pueden hacerte sufrir. Porque cuando tú clamas al nombre de Jesús, cuando tú clamas y declaras esa palabra, tu sanidad viene. Cuando tú dice la Biblia en Isaías 53, que por su llaga fui curado, tú estás recordándole a Jesús esa promesa. Porque por sus heridas, por todas esas llagas fuimos tú y yo curados. Ya la enfermedad no tiene autoridad en nosotros. Ya las dolencias, las enfermedades no tienen autoridad en nosotros. Porque ya Jesús crucificó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Iglesia, da gracias al Señor. Dale gloria a Dios, aleluya. Porque Él todavía sigue haciendo milagros. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la iglesia sigue siendo como esos dos ladrones. Uno rechazó a Jesús teniéndolo ahí mismo, al ladito. Lo rechazó, lo ignoró, le exigió algo que Jesús no podía hacer. Sin embargo, hubo uno que sí aprovechó. Te digo algo, aprovecha a Jesús cuando esté cerca de ti. Este ladrón lo aprovechó y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. En otra palabra, yo sé quién tú eres. Aunque no he visto tu milagro, no he visto tu actuar, yo sé quién tú eres. Sé que tú tienes poder. Sé que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús te va a decir que va a tener un lugar para ti allá arriba. Pero tenemos que confesar. La cruz significa muerte al pecado. Cuando tú y yo decidimos cargar la cruz, estamos diciéndole al viejo hombre: ya aquí no más. Ya estoy muerto, estoy crucificado juntamente con Cristo. Y todas las cosas que antes hacía ya están muertas. Todos los vicios que antes hacía ya están desterrados. Todas las mentiras que hablaba, todas las cosas que pensaba mal, ya eso quedó colgado en la cruz. Las enfermedades que me azotaban, las enfermedades que estaban en mí, ya están clavadas en la cruz. Ya ninguna enfermedad tiene autoridad en mi vida. Ya ningún pecado tiene autoridad en mi vida. Porque todo eso está clavado en la cruz del Calvario. Aleluya. Ahora vamos a tomar un minuto. Si puedes cerrar tus ojos ahí.
por un minuto donde estés y piensa en esa actividad, en esa película del sacrificio de Jesús. Piensa en su dolor, piensa en su sacrificio, piensa en todo lo que Él pasó por amor a ti. En cada cruz, encima, ponían un letrero con el nombre del preso o de quien va a ser crucificado y con el castigo, o sea, la culpa y el nombre. O sea, este es Jesús, el rey de los judíos. Este es fulano que cometió, o sea, ponían el pecado y ponían el nombre del preso o la cosa que había hecho. Y es irónico que a Jesús le ponen Jesús, el rey de los judíos. Siempre decía que Él era el rey de los judíos y no se equivocó, porque Jesús fue crucificado para ser rey de toda la humanidad, no solamente de los judíos, sino de toda la humanidad. Amén. Y por eso fue que Jesús pagó, que Jesús murió. Y vamos a decir como dijo Pablo: en Cristo estoy juntamente crucificado, porque todas esas cosas malas que hacía ya están clavadas en la cruz, están crucificadas. Recuerda que ese sacrificio que Jesús hizo hace 2000 años fue por amor. La tumba está vacía, Jesús no está ahí. Jesús se levantó, fue por amor a ti, por amor a mí. Así que piensa en eso y vamos a darle el valor que ese sacrificio se merece. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Te pido que seas tú trayendo esa importancia a nuestras vidas, Señor, y podamos, Padre, darle el valor a tu sacrificio, ya que todo lo que tú pasaste fue por amor a nosotros. Te pido que bendiga a cada persona que escuchó este mensaje, Señor, y que estas palabras las podamos llevar a la práctica. Amén y amén.